Bianiguisi, educación que transforma tu futuro. Buen día a todos y bienvenidos nuevamente a su canal de los cursos preuniversitarios Bianiguisi. Antes que nada, quiero dar gracias por todos sus mensajes de apoyo para nuestro canal. Así también, muchos nos han estado escribiendo preguntando acerca de nuestra nueva metodología ELM. El día de hoy vamos a explicar a detalle en qué consiste el método ELM con un ejemplo en particular. En este caso, con la ecuación de primer grado. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal? Y bienvenidos a todos de nuevo. El día de hoy vamos a ver cómo se desarrolla la metodología ELM. El método ELM es una propuesta pedagógica que busca que el estudiante fundamente todo su conocimiento en los conceptos. Los pilares principales del conocimiento deben de ser los conceptos y las herramientas, a partir de la comprensión de los mismos. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre la metodología ELM y la metodología que conocemos como tradicional, con un tema llamado ecuaciones de primer grado. Vamos a ver ahora, con un ejemplo de una ecuación de primer grado, la diferencia clara en lo que es la metodología ELM y el método tradicional de enseñanza. En el método tradicional de enseñanza, cuando nosotros nos ponen un ejercicio como este, 2x menos 3 igual a 7, ¿qué nos dicen? Nos dicen que debemos de despejar la X. Pero, ¿qué es despejar? De entrada, ahí está el problema de la educación tradicional, que ha olvidado los conceptos que sostienen al despeje. Nos dicen que despejar es dejar a la X sola. Vamos a ver por qué esto no es completamente cierto. También nos dicen que si está restando, pasa sumando. Nos dicen que si tengo esto y que si está multiplicando, pasa dividiendo. El problema principal de la educación tradicional es que crea una forma de mecanización. Busca que el alumno mecanice, pero carece de lo más importante, el por qué. Siempre en nuestros cursos Bianiguisi, cuando le preguntamos a un estudiante, ¿por qué? ¿Por qué pasa sumando? ¿Quién sabe? Dicen, no tengo ni idea. ¿Por qué pasa dividiendo? Bueno, así dice el profesor o así me han dicho todos mis cursos de álgebra básica. Entonces, hay un problema muy grande en la educación tradicional, que la educación tradicional ya olvidó los porqués. Ese es el problema de la educación tradicional. No hay un porqué claro. El método ELM es un llamado a que pongamos atención en qué estamos haciendo en nuestros cursos básicos de enseñanza. Necesitamos construir el conocimiento a partir de los conceptos. Vamos a ver cómo funciona la metodología ELM exactamente con el mismo ejercicio. Cuando nosotros damos este tema de ecuaciones de primer grado, lo primero que le enseñamos al estudiante es dónde tiene que llegar, qué es despejar. Y vamos a comenzar con un concepto muy importante del álgebra, el concepto de término algebraico. Un término algebraico está compuesto por un coeficiente, una variable y un exponente. Tres partes componen a un término algebraico. Y con esto empezamos a jugar con el estudiante y le decimos, bueno, este es su coeficiente, es 3, esta es la variable y este es el exponente. Posteriormente le decimos, si yo te pongo esto, ¿cuánto vale su coeficiente? Ah, pues su coeficiente vale 2, te dicen. ¿Y su exponente? Y ahí vienen ciertas dudas. Algunos estudiantes te dicen 0. Y eso nos da a entender que no han comprendido bien los conceptos básicos. Aquí hay un 1 de exponente. Ahora, una vez que le decimos al estudiante que aquí hay un 1, empieza a construir el conocimiento. Posteriormente le ponemos este ejemplo y le decimos, ¿cuánto vale el coeficiente? Ah, vale 1. ¿Y el exponente? Vale 8. Muy bien. Entonces, con este conocimiento le enseñamos al alumno que la X tiene coeficiente de 1 y exponente de 1. Y entonces, ¿qué es despejar?
Esto es despejar justamente. Despejar es llevar a mi término, en este caso a mi variable, a tener coeficiente de 1, exponente de 1. Esto es muy importante, que el alumno sepa a dónde tiene que llegar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que nos dicen con la educación tradicional? Siempre les decimos a los jóvenes, ¿la X está sola? No, no está sola, porque tiene su coeficiente, pero vale 1, y tiene su exponente, pero vale 1. Entonces, ya sabemos a dónde tenemos que llevar. A la X la tenemos que llevar a tener coeficiente de 1 y exponente de 1. Ahora, tenemos que recordar otros conceptos básicos de la matemática, como el concepto de la división entre sí misma. Cuando tenemos 5 entre 5 es 1. Y muy importante, los conceptos y las palabras definen todo. Aquí simplificamos. Recuerden bien, se simplifica. Algunos dicen que se elimina. Eso no es cierto. Cuando nosotros tenemos x más 1 entre x más 1, simplificamos. ¿Por qué? Porque se convierte en 1. ¿Dónde sí podemos eliminar? Cuando tenemos restas. 2 menos 2 es 0. Entonces, aquí sí eliminamos. Estamos recordando los conceptos básicos. Entonces, aquí simplificamos. Aquí eliminamos. Perfecto. Ya recordamos los conceptos básicos de la matemática. La eliminación y la simplificación son la base del despeje. Ahora, nuevamente, en Vian-y-Guizy les decimos con el método EON, ¿qué es despejar, chicos? Pues despejar es llevar a mi variable a tener coeficiente de 1 y exponente de 1. Ahora sí, ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Ahora vamos a comprender otro concepto importante de la matemática con el mismo ejercicio. El concepto de equilibrio matemático. El concepto de equilibrio matemático es uno de los conceptos más importantes del mundo de las matemáticas. Necesitamos comprender qué es. Primero, nosotros les decimos a los estudiantes que veamos al igual como este lápiz. Este lápiz se encuentra en equilibrio, por esa razón no se cae. Aquí empezamos a construir el conocimiento. Les decimos a los chicos, ¿qué pasa si yo le pongo un borrador de este lado? Pues se va a caer. ¿Qué pasa si yo quiero ponerle un borrador, pero que no se caiga el lápiz? Pues tengo que colocarle un borrador del otro lado. ¿Qué significa esto? Que para que mantenga el equilibrio, yo tengo que hacer lo mismo de un lado y lo mismo del otro lado. Este concepto, el concepto de igualdad en matemáticas, nosotros lo manejamos como un concepto de equilibrio matemático. Les decimos a los estudiantes, es como el ejemplo del lápiz. Ahora observen, yo quiero que mi x tenga coeficiente de 1 y exponente de 1. El exponente ya lo tiene, solamente el coeficiente lo tengo que llevar a ser 1. Ahora aquí, tengo que eliminar este menos 3. ¿Cómo puedo eliminar el menos 3? Por el concepto de eliminación. Si yo le sumo un 3 de este lado, estoy eliminando esto. Pero para no alterar mi equilibrio matemático, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, lo que le haga a un lado, se lo tengo que hacer al otro lado. Entonces de este lado, tengo que sumar 3. De este lado me queda 2x, y 7 más 3 son 10. Posteriormente, como yo ya sé a dónde quiero llegar, a tener coeficiente de 1 y exponente de 1. Bueno, pues ahora aplico el concepto de simplificación. Divido entre 2 de un lado, pero para no alterar mi equilibrio matemático, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, pues del otro lado. Recuerden siempre, lo que le hagas a un lado, se lo tienes que hacer del otro lado. Simplifico y entonces llego a que 10 entre 2 es 5. Sí podemos observar la diferencia entre el método EON y la educación tradicional. En el método EON, el alumno sabe perfectamente qué tiene que hacer.
¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es despejar? Ah, bueno, pues despejar es llevar a mi variable a tener coeficiente de 1 y exponente de 1. Lo que yo le haga a un lado se lo tengo que hacer al otro lado. Y esto es importante, darnos cuenta del problema que tenemos hoy en día con la educación tradicional. Aquí, ¿qué nos dicen? Que si está multiplicando pasa dividiendo. Acabamos de darnos cuenta que este número nunca se mueve y que lo que está pasando realmente aquí es que estoy dividiendo entre 2 y estoy dividiendo entre 2. ¿Para qué? Para poder simplificar y que x valga 0. Bueno, ya vimos un poco acerca de la diferencia en lo que es la educación tradicional y esta nueva propuesta de enseñanza que nosotros estamos trayendo, que se llama método EON. El método EON busca que el alumno sepa qué está haciendo y por qué. El método EON fundamenta todo en el por qué, en los conceptos. El alumno debe saber qué va a hacer primero, antes de hacerlo. Vamos a ver nuevamente otro ejemplo de ecuación de primer grado. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos 3x menos 2 igual a 7. Nuevamente tenemos una ecuación de primer grado. Primero, ¿qué busco? Despejar. Ok, ¿qué es despejar? Y no lo que dicen en la educación tradicional, sino lo que dice el método EON. Recuerden, despejar es llevar a la variable a tener coeficiente de 1 y exponente de 1. Para eso, basta con recordar 3 conceptos básicos de la matemática. El primero es el concepto de simplificación. ¿Qué es simplificar? Bueno, cuando yo tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, simplifico. No importa lo que yo tenga, Si yo tengo x sobre x, es 1. Si yo tengo x más 1 entre x más 1, es 1. Y se dice que se simplifica. Acuérdense, muy importante. No elimino, simplifico. Posteriormente, ¿dónde sí elimino? Tengo 2 menos 2, 0. X menos x, 0. Aquí sí puedo decir que estoy eliminando. Vean la diferencia marcada entre simplificación y eliminación. Cuando yo simplifico, obtengo unos. Cuando yo elimino, obtengo ceros. Eso es muy importante. Vamos a poner acá, eliminar y simplificar. Ahora, ¿cuál es el tercer concepto que necesito para poder comprender a las ecuaciones de primer grado? El concepto de equilibrio matemático. Un igual se puede ver como un sistema en equilibrio. Este lápiz está en equilibrio nuevamente. ¿Qué pasa si yo le pongo peso de este lado? Se va a caer. Para que no se caiga, lo que yo le ponga de peso de este lado, se lo tengo que poner del otro lado. Es el mismo concepto. El concepto de equilibrio matemático me dice que lo que yo le haga a un lado, se lo tengo que hacer al otro lado. ¿Para qué? Para no alterar el equilibrio matemático. Entonces, aquí empieza la construcción del conocimiento. El alumno empieza sabiendo a dónde tiene que llegar. Dice el alumno, quiero despejar. ¿Y qué es despejar? Que mi x tenga coeficiente de 1, exponente de 1. Esto es despejar. Tengo mi ejercicio, lo reviso, veo que aquí ya hay un 1, pero tengo coeficiente de 3. Comienzo quitando o eliminando lo que esté sumando o restando delante del término. ¿Cómo puedo eliminar este menos 2? Pues muy fácil, sumándole un 2. Pero para no alterar el equilibrio matemático, lo que yo le haga a un lado, se lo tengo que hacer al otro lado. Elimino y me queda 3x igual a 7 más 2. Y 7 más 2 es una operación de primera, es 9. Posteriormente, como yo quiero que este 3 se simplifique, se convierta en un 1, pues divido entre sí mismo. Pero lo que yo le haga a un lado,
siempre se lo tengo que hacer al otro lado. Y ahí está, simplifico y llego a la conclusión que x con coeficiente de 1 y exponente de 1 es igual a 9 entre 3, que son 3. Esto es saber qué estoy haciendo y por qué. Basta de procedimientos mecanizados, basta de memorización, basta de decir, si está sumando pasa restando, si está restando, ya no sirve eso. Llevamos más de 100 años enseñando igual. Es momento de que empecemos a hacer una revolución en la forma en que aprendemos la matemática, a partir de la comprensión de los conceptos. ¿Qué hago y por qué? ¿Por qué le sumo 2? Muy fácil, porque quiero eliminar este. ¿Por qué le pusiste un más 2? Porque lo que yo le hago a un lado, se lo tengo que hacer al otro lado. ¿Por qué? Para no alterar el equilibrio matemático. Llego aquí. ¿Por qué dividiste entre 3? Porque quiero simplificar. ¿Y por qué quieres simplificar? Porque quiero despejar. ¿Y qué es despejar? Que mi variable tenga un 1 aquí y un 1 aquí. Entonces, para que este 3 se simplifique y se convierta en 1, tengo que dividir entre sí mismo. Pero lo que yo le haga a un lado, se lo tengo que hacer al otro lado, a la de a fuerzas. Y así llego a mi despeje. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo funciona el método EON, el método de la estructura lógica matemática.